Imagina despertar en un hospital después de haber sido dada por muerta, trayendo consigo la visión más vívida de la tribulación que el mundo haya conocido. Así comenzó la misión de Priscila. Ella fue testigo de ciudades en llamas, familias en fuga y al mismo tiempo pequeños grupos resguardados por la luz. Y Jesús le dijo: «Diles, muestra los refugios. El tiempo se está agotando. Ahora, presta atención a este relato impresionante. Nunca podría imaginar que un día, que parecía tan común, se convertiría en la línea divisoria entre mi antigua vida y algo que cambiaría todo para siempre. Hasta hoy, al recordar ese momento, mi voz aún tiembla. No había señales claras, ni premoniciones extrañas, solo una profunda fatiga que llevaba meses arrastrando. Era como si el peso del mundo entero se hubiera instalado en mis hombros, trayendo consigo las noticias de guerras, la incertidumbre económica y el caos de la sociedad. Todo a mi alrededor parecía asfixiarme, como un anillo que se apretaba en mi pecho con cada respiración. Lo que voy a compartir puede sonar demasiado intenso, pero te pido que escuches con el corazón abierto. Si me acompañas hasta el final, comprenderás por qué afirmo que ciertas revelaciones tienen el poder de salvar la vida de quien amas. Aquel día parecía ser como cualquier otro. Me vestí con mi uniforme, ajusté el chaleco y me preparé para otro turno de patrulla. Sin embargo, dentro de mí, había una inquietud peculiar, una sensación extraña que no lograba comprender. Mal sabía yo que, algunas horas después, mi corazón dejaría de latir y que, en ese vacío de 20 minutos, sería testigo de más de lo que en todos mis años de servicio como policía. La escena de la ocurrencia permanece vívida en mi memoria, como astillas de vidrio flotando en el aire. Había gritos, personas corriendo apresuradas, y, de repente, un dolor agudo irrumpió en mi pecho. El mundo giró a mi alrededor, mis piernas cedieron, y yo me desmoroné. Las voces a mi alrededor se fueron volviendo cada vez más distantes, como si estuviera sumergida en aguas profundas. Entonces, el silencio se instaló. No era un silencio de muerte, sino el silencio de una frontera. Aún sentía. Había un eco de mi conciencia desprendiéndose del cuerpo, pero sin apagarse por completo. Fue en ese momento que me di cuenta. No estaba soñando, estaba muriendo. Sin embargo, no había pánico, ni ese miedo ciego que siempre imaginé sentir ante la muerte. Lo que me envolvió fue una entrega, una sensación de abandono sereno. Y en ese momento, las visiones comenzaron a surgir. Al principio, destellos rápidos e imágenes desconectadas aparecían ante mí, sumergidas en una viscosidad inmensa, iluminadas por millones de luces. De repente, todas se apagaron de una sola vez, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Vi multitudes corriendo frenéticamente por los mercados, hasta que en un instante, todo quedó vacío. El ruido se transformó en gritos de desesperación. Entonces, me vi suspendida sobre la tierra, mi tierra, pero desde un punto de vista imposible para cualquier ser humano. No era solo imaginación, era una experiencia real, vibrante y aterradora. Fue en ese profundo silencio que una voz irrumpe, no proveniente de afuera, pero tampoco era mía. Era la voz de Jesús, fuerte y suave al mismo tiempo, penetrando en las profundidades de mi ser, como una ola que arrastra todo a su paso. Él dijo: «Hija, escucha con atención. Te voy a mostrar lo que está por venir y los lugares que se convertirán en trampas de muerte cuando comience la tribulación. No temas lo que verás. No es para asustarte, sino para advertir a mi pueblo. Necesitas volver y contar». Cada palabra llevaba un peso eterno, pero también una ternura infinita. Era imposible olvidar. Me di cuenta de que ya no era solo una espectadora. Estaba recibiendo una misión, algo que jamás habría elegido, pero que Dios había preparado para mí. Entonces, mi visión se expandió aún más. Vi un inmenso reloj suspendido sobre el mundo, con las manecillas girando a una velocidad anormal. Con cada vuelta, no eran solo segundos los que pasaban, sino eventos, guerras, terremotos, colapsos. Y Jesús continuaba: «El tiempo no pertenece a los hombres. Ellos piensan que tienen días, meses, años, pero en realidad el tiempo es corto, muy corto». En ese instante, comprendí que no se trataba solo de una revelación espiritual. Era un mapa de supervivencia. No eran alertas genéricos, sino direcciones específicas, lugares a evitar, territorios que se convertirían en trampas mortales. La tribulación no sería solo un concepto religioso, sino una realidad concreta de polvo, sangre, lágrimas y decisiones inmediatas. Tuve la certeza de que mi vida nunca más sería la misma. No podría volver a vivir como antes, atrapada en pequeños problemas diarios,
porque ahora había visto demasiado, oído demasiado, y había sido llamada a testificar. De repente, una luz intensa me envolvió, y estaba entrando en un corredor de brillo infinito, no para partir de una vez, sino para ser conducida al centro de la revelación. Sabía que estaba a punto de ver los 5 lugares que Jesús quería mostrarme. Entonces, Él me reveló el primero de esos lugares, que se convertiría en una prisión sin salida cuando comenzara la tribulación. Mientras aquella luz se abría ante mí, como una cortina que se levanta en un inmenso escenario, sentí dentro de mi corazón una certeza. Tendría que contar todo, sin añadir nada y sin quitar nada. De repente, me vi suspendida sobre una tierra que solo conocía por mapas y por las historias de la Biblia. Israel, Judea. Pude distinguir las colinas, los pueblos y la ciudad de Jerusalén, brillando como un corazón palpitante en medio del desierto. Pero, junto con la belleza, había algo sombrío, como si una sombra invisible estuviera a punto de cubrir cada piedra, cada calle. Jesús estaba a mi lado, no como una figura vaga, sino como una presencia real. Era una sensación poderosa, casi indescriptible. No se comunicaba conmigo a través de palabras humanas, pero sus pensamientos resonaban profundamente en mi corazón. Me dijo: «Cuando veas estas cosas, sabrás que ha llegado el tiempo». Mi palabra no miente. Judea será una trampa mortal para muchos, pero también el refugio de algunos que obedezcan sin dudar. Entonces la visión se transformó y ante mí surgió el templo de Jerusalén. No era como aquellos que conocía de libros de historia o maquetas. Era un templo vivo, reconstruido, lleno de multitudes. Miles de personas entraban con devoción, hasta que algo terrible sucedió. En el centro, en la parte más sagrada, se erguió una imagen monstruosa, un ídolo que cobró vida ante mis ojos, la imagen del Anticristo. Sus ojos de piedra brillaron como brasas, y de su boca artificial salió una voz que rugía órdenes. Quien no se arrodille será condenado a muerte. Vi a las personas cayendo de rodillas, algunas por miedo, otras tratando de huir, perseguidas por soldados armados. El pánico estampado en sus rostros me heló por dentro. Jesús susurró a mí: «Este es el sacrilegio terrible del cual habló Daniel. Cuando eso suceda, no habrá tiempo para pensar. Es necesario huir inmediatamente». Poco después, vi las colinas de Judea. Hombres y mujeres corrían sin nada en las manos, sin maletas, sin ropa extra. Algunos abandonaban casas aún en construcción. Otros dejaban campos verdes atrás. Familias se separaban en la desesperación. Vi a una madre aferrada a su hijo, corriendo descalza sobre las piedras, y a un anciano cojeando, pero avanzando con una fuerza inexplicable. Todos tenían la misma mirada. Sabían que detenerse, aunque fuera por un instante, sería lo mismo que morir. Luego, me di cuenta de aquellos que no obedecieron. Algunos decían: «Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Quizás no sea tan malo así». Pero la escena siguiente fue de horror. Tropas enemigas cercaron Jerusalén, bloqueando todas las rutas de escape. Las casas fueron incendiadas, mujeres arrastradas a la fuerza, hombres degollados sin piedad. La ciudad estaba sofocada, como si el propio aire hubiera desaparecido. Jesús entonces me mostró algo que no habría notado por mí misma. Él dijo: «A veces todo sucede de repente. Por eso dije: quien esté en el techo no baje a buscar nada. Quien esté en el campo no vuelva a recoger su ropa. La urgencia es vital. Quien obedece inmediatamente escapa. Quien se demora, perece». Mientras las escenas pasaban ante mí, me di cuenta de otra cosa. No era solo la furia de los hombres lo que transformaba Judea en un lugar de muerte. La propia creación parecía levantarse contra eso. El cielo se oscureció, el suelo tembló en terremotos violentos, y del cielo cayeron piedras de fuego, como granizo ardiente. Vi los muros de Jerusalén desmoronarse como arena, y las calles abrirse en profundas grietas, como si la tierra gritara por venganza, incapaz de soportar tal abominación. La presión en mi pecho aumentaba, pero Jesús puso la mano en mi hombro y dijo: «No olvides, no todo estará perdido. He preparado refugios en el desierto, lugares invisibles a los ojos del enemigo, donde mi pueblo será alimentado y protegido por 1260 días. Pero solo aquellos que crean en mi palabra podrán encontrarlos». Entonces, ante mí, surgió una escena que encendió una llama de esperanza. Pequeñas comunidades escondidas en las montañas, sostenidas por manos invisibles. Nadie había llevado provisiones, pero, sorprendentemente,
El agua brotaba de las piedras y el pan aparecía como rocío en las mañanas. Eran verdaderos oasis de paz en medio del caos, preparados por el mismo Dios para aquellos que mantenían la fe. Y como un eco incesante, las palabras de Jesús resonaban en mi mente. Recuerda la mujer de Lot. En ese momento, comprendí que el mayor peligro no era solo lo que venía de afuera, sino lo que habitaba dentro de nosotros. Un corazón dividido, atrapado en la nostalgia de lo que Dios había ordenado que dejáramos atrás. Cuando la visión se disipó, estaba temblando. Sabía que eso no era un sueño, ni una metáfora, mucho menos un hermoso sermón disfrazado de parábola. Era una advertencia directa y real. Judea sería el primer lugar en sucumbir cuando comenzara la tribulación. Tan pronto como esta verdad se grabó en mí, la luz que me envolvía cambió de dirección, como si una corriente invisible me tirara. De repente me vi suspendida sobre un escenario completamente diferente. El horizonte parecía infinito, con rascacielos iluminados y avenidas gigantescas repletas de luces, como venas pulsando bajo la piel del mundo. Era la imagen perfecta de la vida moderna. Metrópolis vibrantes, abarrotadas de comercio, tráfico incesante y personas corriendo de un lado a otro. Todo giraba en torno a un engranaje invisible, pero yo percibía claramente que ese engranaje estaba a punto de romperse. Fue entonces cuando la voz de Jesús resonó dentro de mí, una voz que ya reconocía como inconfundible. Esta es Babilonia, la grande. No se trataba solo de una ciudad, sino de la unión de todas las ciudades que se convirtieron en reinas y proclamaron: nunca seré viuda, nunca conoceré el luto. Era el corazón palpitante del comercio, de las finanzas, del poder, y cuando ella caiga, millones caerán junto con ella. En el mismo instante la visión cambió. Veía pantallas repletas de números, hombres y mujeres de traje gritando por teléfono, transacciones cruzando océanos en segundos. Pero de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor, todo se detuvo. Las pantallas se apagaron, los números desaparecieron y el ruido cesó. En una hora la riqueza de naciones enteras se evaporó. No fue un colapso lento, sino un chasquido seco, como un corazón que se detiene sin aviso. El pavor estampaba los rostros de las personas. Los bancos eran cerrados con cadenas y candados, mientras multitudes se aglomeraban frente a las agencias, gritando para retirar sus ahorros. Camiones de alimentos parados en las estaciones, pues el dinero ya no valía nada. El pan se había convertido en una reliquia, y hombres hambrientos se mataban por un saco de harina. Era un colapso total, irreversible. Mi visión se elevó, y yo veía las metrópolis desde arriba. Los edificios de vidrio, que antes brillaban como torres poderosas, se desmoronaban como conchas frágiles. Algunos caían como árboles arrancados por un viento invisible. Las calles, que antes eran escenario de música, luces y fiestas, ahora se transformaban en teatros de caos, con sirenas gritando sin parar. Incendios consumían barrios enteros, mientras multitudes desesperadas corrían sin rumbo, sin saber hacia dónde huir. Un silencio extraño flotaba en el aire, como si incluso la música se hubiera silenciado. Fue entonces cuando Jesús me hizo escuchar las palabras del Apocalipsis. En una hora fue destruida tu riqueza, y el sonido de los músicos, arpas, flautistas y trompetistas jamás será oído en ti. Esas palabras cobraron vida ante mis ojos. No había más canciones, no había más arte, no había más producción. Solo un profundo silencio, interrumpido por los gritos de desesperación. Comprendí, entonces, por qué la voz del cielo clamaba: «Sal de ella, pueblo mío, para que no seas cómplice de sus pecados y para que no recibas sus plagas». No eran meros consejos simbólicos, sino una orden clara. Permanecer en las grandes ciudades durante el colapso sería como encerrarse en una celda sin salida. Las escenas que siguieron me marcaron profundamente. Hospitales sin energía, niños llorando en la oscuridad, respiradores apagados por falta de electricidad, supermercados saqueados en cuestión de horas, estanterías vacías y padres luchando hasta la muerte por una simple botella de agua. Barrios enteros se transformaban en campos de batalla, donde el hambre y el miedo convertían a los vecinos en enemigos. Entonces Jesús me reveló algo que nunca había considerado. Él dijo: «Estas ciudades son como pacientes conectados a máquinas en la UCI. Basta que un hilo se rompa y todo muere. Ellas no producen comida, no generan agua, no tienen raíces. Viven solo de lo que viene de afuera. Y cuando el sistema colapse, caerán una tras otra, como piezas de dominó». Vi entonces un mapa mundial. En cada continente,
Puntos brillaban y luego se apagaban. Nueva York, Londres, Tokio, París, Shanghái, Dubái. Con cada luz que se extinguía, ondas de impacto alcanzaban a millones de personas. No era un evento aislado, era un fenómeno global. Todas las ciudades estaban interconectadas y la caída de una arrastraba a las otras. Mi corazón se aceleró y en un susurro angustiado pregunté: Señor, ¿cómo van a sobrevivir tus hijos en medio de todo esto? Él respondió con serenidad, como un padre que consuela a su hijo: No he acumulado estos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones irrumpen y roban. Quien pone su confianza en los sistemas de este mundo se volverá como ellos, pero quien entrega su vida en mis manos encontrará caminos de escape que el enemigo no conoce. En ese instante, todo se volvió claro para mí. Babilonia no era solo un símbolo distante, era una advertencia palpable. Las grandes ciudades, con toda su apariencia de poder, se revelan, en realidad, como las prisiones más frágiles y mortales en tiempos de tribulación. Hasta hoy la voz de Jesús resuena en mí como un llamado urgente: Sal de ella, pueblo mío. Cuando la visión se apagó, un profundo silencio me envolvió, y supe que el segundo lugar a evitar había sido revelado. Las grandes ciudades, la moderna Babilonia, se convertirían en tumbas colectivas cuando los sistemas que las sustentan se desmoronaran en solo una hora. Después de presenciar aquellas metrópolis en llamas, pensé que nada podría afectarme más, pero estaba equivocado. La luz me llevó aún más profundo, y esta vez no eran edificios o calles lo que veía, sino las venas invisibles que mueven el mundo. Dinero, mercados, flujos financieros. Era como si mi conciencia hubiera penetrado en un sistema nervioso global, una red hecha de números, algoritmos y transacciones que conectaban continentes enteros en un solo aliento artificial. Entonces, Jesús habló con firmeza, su voz inquebrantable resonando dentro de mí. Este es el corazón que Babilonia construyó, el sistema económico que domina a los pueblos. Observa bien, porque cuando él caiga, arrastrará millones de almas despreparadas. De repente, un nuevo escenario surgió ante mí, al mismo tiempo surrealista y aterradoramente concreto. Pantallas enormes, bolsas de valores, hombres y mujeres tecleando frenéticamente, integrados en un flujo incesante. Números corrían de un lado a otro del planeta a la velocidad de la luz, y cada número representaba vidas humanas, comida, agua, medicamentos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se detuvo. No fue un declive lento, ni una crisis gradual. Fue un apagón total, como si una mano invisible hubiera apagado el interruptor del mundo. Vi los números evaporarse, los bancos. En cuestión de segundos, los mercados se desmoronaron, y la incredulidad se apoderó de las personas que se miraban entre sí, sin poder comprender cómo la seguridad de toda una vida podía disiparse en solo 60 minutos. Jesús me hizo darme cuenta de que no se trataba de un accidente o de una falla técnica. Era un colapso orquestado, una demolición programada. Todo el planeta se sumió en un caos absoluto. Sin dinero, los camiones permanecían parados en los garajes, los barcos no zarpaban y los aviones no despegaban. En pocas horas, las estanterías de los mercados estaban vacías, y los hospitales se quedaron sin suministros. Vi a enfermos morir por falta de cuidados, mientras las ciudades se convertían en barriles de pólvora a punto de explotar. Pero el verdadero horror aún estaba por venir. Jesús me mostró lo que surgía del hambre, la sed y el desespero que cubrían la tierra. Un nuevo orden, un poder que prometía pan y seguridad a cambio de una única cosa: la marca de la bestia. Vi claramente multitudes enteras en fila, guiadas por el miedo y el hambre, aceptando una marca luminosa en la mano o en la frente, un código que les permitía comprar y vender. Algunos lloraban al recibirla, mientras que otros la aceptaban aliviados, creyendo que era su salvación. Sin embargo, sentía el amargo olor de la engañosa, como un veneno corriendo por las venas de la humanidad. Entonces Jesús susurró de manera solemne: Cuando el mundo lo pierda todo, aceptará cualquier solución. Pero esta marca no será solo una elección económica, será una alianza espiritual. Quien lo reciba estará entregándose al enemigo y negándome, y no habrá vuelta atrás. Las imágenes me desgarraban por dentro. Vi a niños llorando porque sus padres no tenían nada para darles. Vi a padres cediendo y aceptando la marca solo para alimentar a sus hijos. Vi madres desesperadas,
abrazando a sus pequeños en brazos, negándose a aceptar y huyendo hacia la nada, sin saber a dónde ir. La batalla ya no se resumía solo a la búsqueda de pan o agua. Ahora era una lucha por el alma. Fue en ese momento que me di cuenta. El colapso económico no sería el fin, sino la trampa perfecta para forzar a la humanidad a arrodillarse ante un sistema que controlaría no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Jesús dejó un mensaje claro. Los centros de comercio, las bolsas, los bancos y los mercados serían los primeros en desmoronarse, convirtiéndose en los lugares más peligrosos cuando todo comenzara a colapsar. Por un lado, habría multitudes enteras aceptando la marca para garantizar la supervivencia. Por el otro, pequeñas comunidades que se negaban a ceder, consideradas como ovejas destinadas al sacrificio. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Sin embargo, bajo la atenta mirada del cielo, estas comunidades estaban protegidas. No contaban con recursos, ni tenían reservas, pero, sorprendentemente, no estaban solas. Manos invisibles proporcionaban agua y pan, y su supervivencia no se basaba en cálculos ni en instituciones financieras, sino en la fe. Mientras observaba esa división, un peso abrumador se instalaba en mi pecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que los más instruidos, los más modernos, aquellos que habían invertido toda su vida en ahorros y en la seguridad material, serían los primeros en desmoronarse. No comprendían el verdadero significado de confiar en Dios. No entendían que la vida no se sostiene por lo que poseemos, sino por aquel que nos da cada aliento. Fue en ese momento que el Señor finalizó aquella visión con palabras que aún resuenan en mi corazón. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por mi causa, la encontrará. Él continuó. No temas, pues yo soy tu pan, yo soy tu agua, yo soy tu luz. No cambies tu alma por un simple plato de comida, pues yo seré tu providencia. Cuando la visión llegó a su fin, me sentí profundamente conmovida. Quedó evidente para mí cuál era el tercer lugar a evitar. Los centros de comercio, el pulso del sistema económico global. Era allí donde la ley se decidiría el pacto final con la bestia. Y fue en ese instante, aún sumergida en esa dimensión suspendida, que algo inesperado ocurrió. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Por primera vez, en medio de tantos escenarios de juicio y oscuridad, mis ojos fueron guiados hacia el rostro invisible de la esperanza. Era como si Jesús, sin pronunciar una sola palabra, hablara directamente a mi corazón. ¿Quieres saber por qué la tierra aún no ha sido completamente entregada a la ruina? ¿Quieres ver qué la mantiene viva? La luz que emanaba de él se transformó en un viento suave, impulsándome hacia adelante. Así, fui transportado a lugares que no pertenecían a la geografía de la tierra, sino a espacios espirituales, como ventanas abiertas al corazón secreto de la humanidad. La primera escena que se presentó ante mí fue la de un cuarto diminuto, casi despojado. En él, una señora anciana, encorvada y frágil, estaba de rodillas frente a un crucifijo desgastado por el tiempo. Sus manos temblaban, pero sus labios, con una determinación incansable, murmuraban el rosario. Cada palabra que salía de su boca se elevaba como pequeñas chispas de luz, uniéndose a tantas otras y formando una red luminosa que sostenía muros invisibles a su alrededor. Jesús me hizo darme cuenta de que esa mujer era invisible para todos a su alrededor, incluso para los vecinos, que la veían solo como una anciana cansada. Sin embargo, ante Dios, su oración se elevaba como un muro, protegiendo contra la oscuridad que amenazaba con avanzar. En la siguiente escena, me encontré frente a un niño en una tierra lejana. Estaba de rodillas sobre un suelo polvoriento, y su rostro reflejaba las marcas del hambre. Sin embargo, sus manos estaban levantadas hacia el cielo. Él no oraba por sí mismo, sino por su pueblo, clamando por paz, incluso por aquellos que lo perseguían. Las palabras de aquel niño se esparcían en ondas, como círculos concéntricos, alcanzando sombras gigantescas que intentaban acercarse. Era como si aquella única voz tuviera el poder de ahuyentar a los demonios que amenazaban a toda una ciudad. Luego fui conducida a un monasterio oculto en las montañas. En el profundo silencio de la noche, un monje se erguía en una oración solitaria. A cada suspiro y a cada palabra susurrada en secreto, se sentía como si un faro iluminara las tinieblas que se arrastraban por el mundo. Nadie conocía el nombre de aquel monje, pero cada salmo que él entonaba ascendía a los cielos como un fuego eterno.
Fue entonces cuando se me reveló que esa voz oculta, en innumerables ocasiones, había interrumpido el brazo de los juicios que estaban a punto de caer sobre naciones enteras. Lo que más me impresionó no fue solo la fuerza de esas almas solitarias, sino también el hecho de que no tenían la más mínima noción de la importancia que llevaban. No eran líderes, no contaban con seguidores, no poseían riqueza, influencia ni ninguna herramienta de poder. Eran seres invisibles, frecuentemente olvidados, pero su conexión íntima con Dios era como una represa, capaz de contener las aguas de la destrucción que amenazaban con invadir la tierra con furia. Jesús me reveló que el verdadero sustento de la historia del mundo no proviene de gobiernos, ejércitos o poderosos. Hilos invisibles entrelazan la trama del tiempo, y esos hilos son las oraciones de almas ocultas, desconocidas por los hombres, pero inestimables a los ojos del cielo. Con ternura y autoridad, él afirmó que son esas voces las que aún sostienen la noche. Sin embargo, cuando se callen, cuando las rodillas ya no se doblen más, y hasta los pocos vigilantes sean derrotados por la indiferencia, entonces los cielos se abrirán, y lo que estaba contenido desbordará sobre la tierra. Esas palabras resonaron como un golpe profundo en mi ser. Comprendí que, muchas veces, buscamos señales en las noticias, en los discursos de los poderosos y en los titulares que dominan el mundo. Sin embargo, las verdaderas señales están ocultas en cuartos silenciosos, en monasterios olvidados y en los corazones que pasan desapercibidos. Comprendí que Dios no mide el tiempo solo con relojes y calendarios, sino con el ritmo de la respiración de los santos ocultos que lo buscan en espíritu y verdad. Mientras reflexionaba sobre esto, atento a mí mismo, me di cuenta de que un mosaico se estaba formando. Cada anciana en oración, cada joven que compartía su dolor, cada hombre o mujer que abdicaba del sueño para interceder, era como una pieza brillante que mantenía el rostro del mundo cohesionado. Sin esas piezas, todo el mosaico se desmoronaría. Sentía al mismo tiempo una profunda gratitud y una punzada de vergüenza. Gratitud, porque esas almas ocultas sostuvieron mi vida sin jamás haber sido conscientes de ello. Vergüenza, porque a lo largo de toda mi existencia, creí que eran los proyectos humanos, los discursos y las estrategias los que realmente marcaban la diferencia. Sin embargo, me di cuenta de que Dios, antes que nada, escuchó los gemidos silenciosos de aquellos que no tienen nada más que Él. Fue en ese momento que una certeza floreció dentro de mí. El mundo es, en realidad, mucho más frágil de lo que aparenta. Él es un lugar repleto de misterios, donde la fragilidad se destaca. Un simple soplo puede hacer desmoronar nuestros sistemas, economías e incluso nuestra seguridad. Sin embargo, esa fragilidad está protegida por algo profundo y poderoso: las lágrimas invisibles de aquellos que aman a Dios con pureza y simplicidad. Esas lágrimas, llenas de amor y devoción, actúan como un escudo, manteniendo la delicada estructura de nuestro mundo intacta. Cuando la visión se disipó, me vi nuevamente ante Jesús. Su mirada, repleta de compasión, también desbordaba urgencia. Sin necesidad de pronunciar una palabra, Él transmitió un peso profundo a mi corazón, la urgencia de anunciar que no hay más tiempo que perder. Cada uno de nosotros puede ser esa voz oculta, esa rodilla doblada, esa chispa que aún mantiene las tinieblas a distancia. Entonces, Él me reveló dos futuros, y su semblante se volvió más serio que nunca. Ya no era solo el maestro tierno y acogedor, sino también el juez que nos muestra las consecuencias de nuestras elecciones. Con la mano derecha, Él abrió ante mí una visión aterradora: ciudades en llamas y multitudes desesperadas. Corriendo sin dirección, los ricos y poderosos se refugiaban en búnkeres subterráneos, creyendo que esos lugares los protegerían. Sin embargo, esos refugios se transformaban en tumbas sofocantes, donde el aire escaso hacía que la vida fuera insoportable. Sus tesoros, antaño valiosos, se convertían en polvo entre los dedos, mientras que ningún oro, ciencia o estrategia humana lograba impedir el colapso de un mundo erigido sobre el egoísmo. Entonces, con la mano izquierda, me presentó una nueva escena. Pequeños grupos de hombres y mujeres se reunían, con las manos levantadas, repartiendo el pan y apoyándose unos a otros como verdaderos hermanos. Fuera, la tormenta rugía, la tierra temblaba y los cielos se oscurecían, pero en medio de todo eso, había una paz inquebrantable, como islas de luz en medio del vasto océano de caos. Y Jesús me habló:
Estos son los 5 lugares que elegí como manifestaciones de mi misericordia. No se trata de refugios de piedra, sino de refugios de espíritu. No están destinados solo a aquellos que buscan escapar, sino a aquellos que eligen vivir en mí. Los verás uno a uno. La primera visión me transportó a Italia, donde me encontré con Venecia, la ciudad que parece flotar sobre las aguas. Sin embargo, esta vez, el mar no estaba sereno. Olas extrañas y furiosas se estrellaban contra los cimientos, como si el propio océano quisiera tragar la ciudad. Los palacios temblaban, y toda la estructura parecía amenazar con ceder. Pero, en medio del caos, en una pequeña iglesia alejada del turismo, un grupo de fieles se reunía en oración, sosteniendo velas encendidas en las manos. No se dejaban llevar por el pánico, no gritaban. En cambio, entonaban juntos el Magnificat. De aquellas voces unidas, una luz se elevaba, formando una cúpula invisible que no solo envolvía la iglesia, sino que también albergaba a todo un barrio. Entonces, Jesús me habló. Ni toda Venecia será salva, pero aquellos que vivan en fraternidad y oración serán como los que no están en el arca. No será el agua la que los sustentará, sino la fe. Poco después, fui llevada a los Estados Unidos. La primera ciudad que avisté fue Kansas City. Aunque no era una metrópoli colosal como Nueva York, era el corazón palpitante del país. Allí, los edificios temblaban, y las luces de los bancos y mercados se apagaban una a una. Sin embargo, en un gran galpón que había sido transformado en sala de adoración, miles de jóvenes se arrodillaban en alabanza, día y noche, sin descanso. Sus lágrimas deslizaban por el suelo como si fueran fuego, y sus oraciones resonaban con una fuerza que superaba la de tanques de guerra. Jesús declaró: «Aquí no necesitarán bancos ni depósitos de armas. La oración incesante será el verdadero muro de defensa». Mis ojos permanecen sobre este lugar. Luego vi Boston, en la costa este. Una tormenta violenta golpeó el puerto, y los vientos arrancaban barcos de sus anclajes. Las grúas se movían como si fueran juguetes, mientras la bolsa de valores se desplomaba y la riqueza se disipaba como humo. Sin embargo, en un monasterio escondido, hombres y mujeres de diferentes edades se reunían para compartir el pan y los pocos bienes que aún poseían. No había miedo en sus ojos, sino un amor ardiente que los unía. Jesús me dijo: «Aquí el dinero no tiene valor. Las tarjetas de crédito se convierten en solo papel quemado. La caridad fraterna es la verdadera moneda de la salvación. Donde existe amor yo habito». La visión entonces me condujo hasta el agresivo paisaje de un valle olvidado, conocido como Monte Sión de Patmos. No se trataba de la famosa isla del Apocalipsis, sino de una aldea oculta entre rocas, ignorada por los turistas. Las casas eran simples, construidas de piedra, y los rostros de los habitantes, marcados por el trabajo arduo. Aún así, vi hombres y mujeres sentados alrededor de una fogata, compartiendo las escrituras y un poco del vino que quedaba. Cantaban cánticos antiguos, y el eco de sus voces resonaba en las montañas como trompetas, sacando a relucir la esencia de la esperanza y la unión. Jesús me reveló que este sería un refugio invisible a los ojos del mundo, pero ampliamente conocido por los ángeles. Aquí guardaré a mis pequeñitos hasta el último día. Entonces, una visión se abrió ante el corazón de América Latina, una ciudad llamada Nueva Esperanza. Aunque aún no existía, la veía surgiendo de las cenizas de una tragedia. Las casas, simples y humildes, estaban hechas de madera y barro. Los niños, descalzos, entonaban cánticos a Dios como verdaderos coros celestiales. Los adultos compartían generosamente los frutos de la tierra, y en medio de todo esto, nadie quedaba atrás. Jesús proclamó que una nueva ciudad surgirá cuando otras caigan. Esa ciudad será como una semilla, plantada con lágrimas y regada con fervientes oraciones. Aquí, el mundo será testigo de que nunca abandoné a los pobres. Al final de estas visiones, Jesús me miró con ojos de fuego y afirmó: «El mundo buscará salvación en búnkeres, en dinero y en planes humanos. Sin embargo, los verdaderos refugios son estas comunidades de fe, donde reina la fraternidad viva, la adoración y el amor mutuo. Aquellos que me elijan encontrarán estas islas de luz, mientras que los que me rechacen serán tragados por la tormenta». En ese momento, su voz se silenció, y una fuerza inmensa pareció jalarme de vuelta, arrastrándome de la luz a la oscuridad, y luego, al dolor del cuerpo que había abandonado. Era como si estuviera cayendo dentro de mí misma, precipitándome en una carne que ya no deseaba habitar, pero que, de alguna manera, me fue devuelta como una misión.
Abrí los ojos con un gemido, y las luces blancas del hospital hirieron mi visión como cuchillas afiladas. El sonido incesante de las máquinas me envolvía, y yo estaba de vuelta en Hamburgo, acostada en una camilla de emergencia, rodeada de rostros incrédulos. Escuché a uno de los médicos, con los ojos desorbitados, exclamando en voz alta: «Eso es imposible». El corazón estaba parado, no había actividad cerebral. Sus voces sonaban distantes, como ecos en un túnel, pero yo comprendía cada palabra. No podían creer lo que veían. Para ellos, yo no era solo una paciente que había regresado a la vida. Era la prueba viva de una realidad que la ciencia no podía explicar. Pruebas, tomografías, electrocardiogramas, análisis de sangre, todo normal. Demasiado normal para alguien que había sido declarada muerta. Uno de los médicos, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, murmuró casi sin querer: «Esto no es medicina. Esto fue un milagro». Sin embargo, más que sus palabras, lo que me afectaba eran las imágenes que aún ardían dentro de mí. La destrucción total y los refugios de esperanza. No podía permanecer en silencio, pero el miedo me dominaba. ¿Quién creería en mí? Yo, una policía militar sin título, afirmando que había visto a Jesús, el fin de los tiempos y 5 lugares de salvación. Corría el riesgo de ser llamada loca, fanática, delirante. Pasé días en el hospital, sin poder tomar una decisión, sintiéndome como Jonás en el vientre del pez, cargando un mensaje que no sabía cómo compartir. Quería anunciar algo importante, pero cada noche mis sueños me arrastraban de vuelta a la luz. Revivía los colapsos, los incendios, las multitudes desesperadas. Junto a ellas, veía los refugios, las comunidades iluminadas por una paz que el mundo aún no conocía. Fue entonces cuando un hombre simple entró en mi habitación. Era el pastor Dietrich, de la pequeña ciudad donde nací, en el norte de Alemania. No lo escuchaba desde hacía muchos años. Él traía consigo una Biblia gastada por el tiempo, y me dijo que el Señor había puesto en su corazón el deseo de visitarme. No sabía nada sobre lo que me había sucedido, pero tan pronto como se sentó a mi lado, miró en mis ojos y declaró: «Priscilla, no puedes quedarte callada sobre lo que viste. Esto te fue confiado no para guardar, sino para anunciar. Si te callas, la sangre de muchos caerá sobre tu silencio». Estas palabras atravesaron mi corazón como una espada. Dietrich era un hombre humilde, pero en ese instante hablaba con la fuerza de un profeta. Entonces, decidí contarle todo. La luz, Jesús, las 2 visiones, los 5 refugios. Él escuchó en silencio, con la mano sobre la Biblia. Al final lloró y dijo: «Es la confirmación. Hemos estado orando por una revelación, y tú eres la respuesta. No temas a los médicos, no temas al mundo. Testifica. Quien quiera reír, reirá. Quien quiera escuchar, escuchará. Pero habrás cumplido tu misión». En ese momento, el miedo dio paso a una urgencia que me impedía respirar en paz. Cuando los médicos regresaron con más exámenes y dudas, no pude contenerme. Ante ellos, declaré que Jesús me había traído de vuelta, que había visto 2 futuros y que solo había un camino: seguirlo. Algunos movieron la cabeza, otros se quedaron en silencio, pero un joven médico, con los ojos llenos de preguntas, se acercó y preguntó: «¿Y cuáles son esos 5 lugares?» Allí, en ese momento, comprendí que la palabra ya comenzaba a tocar los corazones a mi alrededor. Poco tiempo después, recibí el alta. Aunque mi cuerpo aún estaba débil, mi espíritu vibraba intensamente. El pastor Dietrich me acompañó de regreso a mi ciudad natal, donde, ante un pequeño grupo de fieles, me presentó con entusiasmo: «Habla sin miedo. Dios eligió a Priscilla como testigo». Y así, las palabras brotaron de mí como ríos. Compartí sobre el colapso, el fuego, la multitud desesperada, pero también sobre los refugios, la vida en comunidad y aquellos que se niegan a inclinarse ante el dinero o el poder. Algunos lloraban, otros me observaban con ojos temblorosos. Me daba cuenta de que no se trataba solo de historias. Era un llamado, una alerta, un despertar. Desde ese día no pude volver atrás. Los médicos tenían sus evidencias. Una mujer dada por muerta había regresado a la vida, sin explicación lógica. Pero yo tenía la mía, las visiones grabadas en mi alma como brasas ardientes. Y el mundo. El mundo había recibido un testimonio que no podía ignorar. No puedo seguir escondiéndome. Tal vez intenten silenciarme, pero sé que Jesús me devolvió la vida con un único propósito: anunciar lo que está por venir
y señalar los refugios que él mismo reveló. No soy profeta ni predicadora, solo soy una policía militar que, por algunos instantes, tuvo la eternidad abierta ante sí. Ese único momento fue suficiente para transformar toda mi vida. Ahora, a cada paso que doy, llevo la conciencia de que el tiempo se está agotando. El mundo avanza hacia el abismo, pero aquellos que escuchen la voz del Señor encontrarán refugios preparados y serán salvados. Con todas mis debilidades y limitaciones, tomé una decisión. Nunca más me callaré. Es un relato impresionante y lleno de esperanza. La Biblia nos recuerda, en Mateo 24:15, «Cuando pues veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Agradezco inmensamente, Priscila, por regalarnos una experiencia tan intensa y valiente, y a ti, que nos has acompañado hasta este momento. Te deseo que la luz divina ilumine tu camino en los días desafiantes que están por venir. Que las bendiciones del cielo te alcancen, no importa dónde estés. Nos encontramos en el próximo video.